Ahora sabemos que mataron a otro turista extranjero, también en Oaxaca, sería el segundo en 5 días. Se trata de un ciudadano canadiense que alertó a su novia de que algo estaba mal. Reportan la desaparición de 50 migrantes en la peligrosa carretera 57, la misma donde fueron secuestrados decenas de migrantes a principios de abril. ¿Se acuerda de eso allá en Matehuala, en esa zona? Bueno, algo muy similar. Y encontraron finalmente en Guerrero un cuerpo con las características de Leslie. El feminicida, es decir, su exnovio, sigue prófugo. ¿Y qué relación hay entre el asesinato de 3 reos de Santa Marta, Catitla, un traslado de presos y el cártel Jalisco Nueva Generación? Bueno, le tendremos un reporte especial. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México, muy buenos días. Hoy es miércoles 17 de mayo. Es así como arrancamos Despierta, un noticiero de N+. Pendientes ahora de la crisis política en Ecuador. Son las 6 de la mañana con 39 minutos. Vamos a la pausa, pero más adelante, explosiones. Ayer en San Luis Potosí se registraron 3. Hablando de sismos, Mónica García Villegas, dueña del colegio. En estos días, con las imágenes del Popocatépetl, seguramente muchos de ustedes se han preguntado qué sucedería en caso de una erupción volcánica. Bueno, 5 municipios de Morelos serían los más afectados, pero resulta que las rutas de evacuación están en mal estado. Y mira estas imágenes. En Tabasco rescataron. En Tijuana, una explosión por acumulación de gas. Bueno, vamos a hacer una pausa. Son las 6 de la mañana con 49 minutos. Volvemos. Estamos en Despierta, un noticiero de N+. Gracias, muchas gracias, Vivi. Ahora esto. En 5 días han asesinado a 2 turistas extranjeros en Oaxaca. Primero, el caso del chavo argentino Benjamín Gamond, a quien atacaron con un machete. Ayer le platicamos la historia. Ahora se informó de otro homicidio, de un ciudadano canadiense en Puerto Escondido. Encontraron su cuerpo dentro de un coche muy lejos de la zona turística en la que estaba. Esta es la historia. Este caso causa notoriedad por ser argentinos, pero ese es el trato que la mayoría de las víctimas, la mayoría de las personas y familias que están en una situación como esta reciben. Al estar en una situación así. Exactamente, son revictimizados constantemente en esas oficinas. Así es. La Cancillería argentina, sin embargo, agradeció a las autoridades mexicanas. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la carretera 57 en el tramo San Luis Potosí, Nuevo León, es de las más peligrosas en México por los constantes asaltos y desapariciones. El 23 de marzo, usuarios de redes sociales reportaron el robo a 2 autobuses que transportaban a estudiantes del Colegio Don Bosco. 2 camiones fueron detenidos por hombres armados para robarles sus pertenencias. El 4 de abril, 23 personas que iban de Guanajuato a Saltillo fueron secuestradas en esa zona, caso que tuvo muchísimo eco. Luego de este hecho, la Guardia Nacional efectuó un operativo que derivó en el rescate de 105 personas secuestradas, la mayoría migrantes, localizadas en 4 puntos distintos en Estados Unidos, en ambos estados. A pesar de que la autoridad asegura que ha reforzado la vigilancia, el 1 de mayo fueron asaltadas y secuestradas 8 personas que luego fueron liberadas. Y así la larguísima lista de incidentes en esa misma zona. Pobladores aseguran que en ese tramo el crimen organizado está presente, coloca retenes y hay casos en donde se cobra incluso derecho de tránsito. Las víctimas en su mayoría son conductores de vehículos de carga, migrantes, empresarios y turistas, es decir, todo el que pasa por ahí. Bueno, y sigue la investigación por el asesinato de 3 reos en el penal de Santa Marta, Catitla. Ayer platicamos de esto. Hay una línea que apunta a un traslado de presos a principio de este año, pero el caso va mucho más allá. Es información exclusiva que nos da Antonio Nieto. Un juez federal de Guerrero resolverá mañana la situación. Hace más de 3 años, la ciudad china de Wuhan fue conocida en todo el mundo por ser, ¿qué?, el origen del virus SARS-CoV-2, del COVID, pues. Es ahora referencia por ser un punto de negocio de los chapitos, o sea, los hijos del Chapo Guzmán, para el tráfico de fentanilo, así como lo escucha. Estados Unidos impuso sanciones a 2 empresas con sede en esta ciudad por suministrar precursores químicos para la producción del opioide sintético que luego son enviados a México por el Pacífico. El 14 de abril, el Departamento del Tesoro detectó que una de estas empresas mandó 25 kilos del precursor piperidona, así se llama, piperidona, que iban a ser entregados en Sinaloa. Además, se identificó una empresaria, Ana Gabriela Rubio Sea, de origen guatemalteco, como intermediaria para la compra de estos precursores y quien trabajaba para el cártel de Sinaloa. Esta mujer fue arrestada en el país centroamericano el 17 de marzo de este año. Está bajo custodia en espera de su extradición a los Estados Unidos. Otro aliado de los chapitos que vive en Wuhan es Chuenji, de fentanilo que envía por paquetería. También está asociado al cártel de Sinaloa. Además, es considerado como uno de los proveedores de esteroides anabólicos más grande del mundo. Durante la presentación del informe
cómo se eligen los tribunales supremos de justicia en algunos países de América Latina. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está conformada por 11 ministros, constantemente hablamos de ellos. El presidente de la República propone una terna. El Senado se encarga de ratificarlos con el voto de las 2/3 partes y desempeñan el cargo por un periodo de 15 años. Vámonos, por ejemplo, a Chile, donde la Corte Suprema de Justicia es conformada por 21 ministros. Allá el presidente los elige de una terna que propone la propia Corte. Después deben ser aprobados por el Senado. En El Salvador son 15 los magistrados. El Consejo Nacional de la Judicatura selecciona y evalúa a los candidatos. Los magistrados son designados después por el legislativo. En Costa Rica son 22. Son nombrados por la Asamblea Legislativa con el voto de 2/3 partes. En Bolivia son 28, divididos en 4 tribunales. Se integran por elección popular desde el 2011. En Bolivia, los candidatos son preseleccionados por la Asamblea Plurinacional de entre cientos de postulantes. Y en Argentina hay únicamente 5 jueces. El presidente nombra a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia con acuerdo del Senado por 2/3 de sus integrantes presentes. Bueno, y en Oaxaca, integrantes de la sección 22. Bueno, hablábamos hace unos instantes de las nuevas declaraciones del dirigente de Morena relacionadas con la carrera, dirían en Estados Unidos, por la presidencia, o mejor dicho, por la candidatura de ese partido. Gracias, muchas gracias, Vivi. Capitán Archie. Antes de irnos a la pausa, con mucho gusto le contamos que N+ Focus, la unidad de periodismo de investigación de N+, fue en el municipio de Huitzuco de los Figueroa, en Guerrero. Bueno, atención entonces a este brote que tiene muchísimas similitudes con el que ya conocíamos, que ha cobrado la vida de decenas de mujeres, sobre todo de mujeres que acababan de tener un bebé. Cambiamos por completo de tema, de tono. Hoy es el Día Mundial de Internet. De acuerdo con el INEGI, durante el 2021, 88.6 millones de personas hicieron uso de la red en México, es decir, 75.6% de la población de 6 años o más. De esta cifra, el 51.7% se trata de mujeres y el 48.3% de hombres. Una de las brechas digitales más relevantes es que mientras el 81.6% de quienes viven en ciudades tiene acceso a Internet, solo el 56.5% de quienes viven en el campo pueden conectarse. El teléfono inteligente o smartphone es el dispositivo predilecto de los mexicanos para conectarse. No sorprende esta cifra. Más de 85 millones dijeron haber usado este tipo de dispositivos, mientras que apenas 23.9 millones lo hicieron con una computadora portátil. Por último, solo 66.4% de los hogares cuenta con disponibilidad de este servicio y a esa cifra es a la que hay que prestarle muchísima atención, sobre todo por el rezago frente a otros países. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que a través de despedirnos, vaya sorpresa que se llevó, vean esto, un niño cuando jugaba. Gracias, Vivi. Gracias, don Anselmo. Que tenga muy buen día. Gracias, Enrique. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.